Buenas tardes. Mi nombre es Silvialina Martínez Ruiz. Soy directora de un jardín de niños de gobierno desde hace 28 años. Tengo 33 de servicio. En todos estos años jamás habíamos enfrentado una situación como la actual. Esta pandemia nos ha marcado un reto tanto en la forma de enseñar como en la forma de aprender de nuestros pequeños. Es importante que la comunidad, todas las personas estén conscientes de que lo más necesario en este momento es fortalecer la capacidad y las habilidades socioemocionales de nuestros niños. Te queremos hacer una pequeña entrevista sobre cómo he estado lidiando al ser profesora con el tema de la pandemia y el seguir dando clases en línea. La primera pregunta que le tenemos es si alguna vez imaginó que llegaría a dar clases o que trabajaría de manera online exclusivamente. No, nunca. La verdad, nunca imaginé este panorama. ¿Ha sido complicado la transición entre en línea y presencial? Sí, mucho. Sobre todo para mi nivel que es preescolar, es muy difícil. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido el siendo maestra de preescolar al estar en línea? Sobre todo que no, en la comunidad en la que yo trabajo, los niños no tienen los recursos tecnológicos ni el tiempo suficiente las mamás para dedicárselos y que ellos puedan trabajar lo que nosotros en forma presencial hacemos en la escuela. ¿Consideras que ha sido la manera correcta de llevar las clases en línea? Para mi nivel no. Para los otros niveles sí, pero para preescolar no. ¿Cuál crees que sería la mejor alternativa para los niños de preescolar en este caso? Para los niños de preescolar debió de haberse grabado una serie de capítulos alrededor de su libro, de su álbum, en forma de caricaturas, y a las maestras darnos la oportunidad de enviarles cápsulas cada determinado tiempo en la que ellos pudieran verlo, pero sin un limitante ni de horario, ni de entrega de tareas, ni de nada de eso. ¿Crees que cuando regresemos a clases sea difícil para los niños volver a acomodarse al nuevo sistema? Sí, sin duda va a ser muy difícil, sobre todo porque no sabes la estabilidad emocional que ahorita tienen en sus casas, cómo van a ingresar con nosotros. El ingreso siempre a preescolar, como es el primer nivel que los niños acuden a la escuela, es hasta cierto punto complicado. Y en esta ocasión va a ser mucho más porque el contacto entre las personas va a ser muy limitado y nosotras no tenemos esta experiencia de haber trabajado a distancia con los niños, es decir, no poder tocarlos, no poder consolarlos, no poder tener más control sobre el grupo en sí, sino que tener que estar separando al grupo. ¿Cuál crees que sea el reto que se vaya a tener a la hora de la nueva modalidad, como se le llama, del regreso a clases? El principal reto es el contacto entre las personas. En segundo lugar, al ser mi escuela una escuela oficial, tenemos muchísimas personas extrañas que acuden a ella. Entonces, mantener el control sobre todo ese tipo de gente con tan poco personal en la institución, para nosotros va a ser muy difícil. ¿Crees que sea fácil el cambio, que nos adaptemos poco a poco o que de plano sea un momento totalmente diferente al que ya teníamos antes? O sea, que los niños ahora tengan que volver a aprender cosas que ya se supone que sabían o que ya sea fácil para ellos llevar el ritmo que se tenía antes. Los niños son muy adaptables. Por los niños no va a haber problema. Los niños van a entenderlo mucho más fácil que nosotros los adultos. El reto va a ser trabajar con toda la comunidad. Es decir, que los padres de familia acepten el estar sanitizando la escuela porque pues no hay recursos para que lo haga el gobierno, y nosotras el mantener el control dentro de los grupos para evitar los contactos, los contagios. Es difícil, pero a los niños no les va a costar trabajo. ¿Crees que para los profesores sí sea difícil? ¿Para los maestros sea difícil volver a clases? ¿Haya un rezago entre los alumnos y los profesores? ¿El nivel de aprendizaje se haya rezagado? No, bueno, en el nivel de preescolar no, porque nosotros no llevamos un aprendizaje formal, sino informal. Es decir, nosotros lo que buscamos es potencializar las capacidades de los niños. Al potencializar las capacidades, estás trabajando al nivel de cada uno, como se desarrolle, como lo vaya logrando. No hay parámetros establecidos. En los otros niveles sí va a ser muy difícil y sí puede existir bastante rezago entre un grado y otro, pero en preescolar no. ¿Y crees que para los niños que salen este año para primaria va a ser igual complicado el adaptarse, el cambio de que de repente un mes estaban en el kinder, luego en su casa y después ya estaban en primaria? Sí les va a costar trabajo.
a todos los niños. Cuando ingresan a otro nivel, de por sí les cuesta trabajo. Separar el kinder el preescolar de la primaria sí les cuesta mucho trabajo a los niños. Van muy ilusionados porque quieren aprender a leer, escribir, pero ya cuando empiezan con tareas y todo eso, entonces extrañan a su jardín. Y prácticamente a nosotros les faltó un trimestre para concluir. ¿Y crees que ahora con esta modalidad que se está presentando sea buena idea el que de repente digan, sí, vamos a ingresar a los niños ya directamente a las aulas, pero en grupos reducidos y de que en horarios específicos y todas esas nuevas modalidades que están surgiendo y que van a surgir a partir de agosto? Lo que pasa es que para esto el gobierno ha planteado el curso remedial, sobre todo, parece ser para primaria y para secundaria, en el cual se va a dar oportunidad de que los niños se adapten, se les haga un diagnóstico para ver en qué condiciones viene el grupo en general y después planear ya cómo va a ser el trabajo con todo el ciclo escolar con los niños. Además, todo esto está dependiendo de que el semáforo es en verde. De no ser así, pues vamos a tener que iniciar otra vez con clases a distancia y ahí sí va a ser más complicado para los de preescolar a primero o de primaria, sí. ¿Por qué? Porque el niño de preescolar no está acostumbrado a estar trabajando, ni los papás, los primeros trazos y las primeras actividades que en primaria se tienen que ver. Se podría decir que entonces ahora la labor, si es que regresamos en línea, la labor sería de los papás. Sería más complicado para los padres el tener que enseñar todas esas cosas a los niños que regularmente se les enseñaría en primaria. Pues sí, va a ser el doble de complicado, porque en el preescolar no existía esa exigencia, dijéramos así, pero en la primaria sí tiene que existir, porque todos deben de avanzar hasta cierto nivel de logro marcado por su programa. En el preescolar no. Ok, pues creo que son todas las preguntas que teníamos. ¿Hay alguna que quieras agregar o algún consejo que les quieras dar pues a los papás o a los niños que están ahorita en clases en línea? Pues sobre todo que jueguen mucho con los niños, juegos de mesa, juegos tradicionales, cuentos y actividades propias de la casa en la que puedan clasificar, que eso les ayuda mucho en matemáticas, clasificar, medir, contar, pesar, para después poder acceder a los aprendizajes formales, que es la lectoescritura y las matemáticas formales. Ok, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la entrevista. Gracias.